Es mejor tener algún método que ningún método. Esto es una recomendación universal que no solamente se aplicaría al estudio o a la lectura o a cómo presentamos exámenes, sino a todas las instancias de la vida. Seguramente hay que tener método para ahorrar, para emprender, incluso hasta para bailar hay que tener algún método. Y cuando uno tiene algún método, uno puede, gracias a ese sistema, poder entender por qué las cosas salen bien o salen mal y hacerle mejoras al método que uno tiene o cambiar el método hasta cuando funcione. Y no solamente, pues si uno no tiene ningún método, pues yo creo que uno le echaría la culpa como a la mala suerte o a que yo no tengo la capacidad, pero si tienes un método las cosas van a funcionar muy bien. En referencia al método de estudio, hay muchos métodos de estudio, hay muchísimos métodos de estudio. Que hay tantos que es muy difícil decir que podamos hacer un método de estudio universal, que le aplique para todos por igual. Pues es tanto así que se recomienda que cada persona vaya desarrollando como su propio método de estudio, sus propias estrategias que se le acomoden a su forma de ser, a su forma de pensar, a la forma en cómo ve la vida, a las mismas metas y objetivos que tiene. Debería como ir ajustando ese método de estudio y lograrlo de manera personal. Es muy difícil pensar en un método universal, sin embargo hay recomendaciones que pueden funcionar para ir tomando e ir construyendo ese método de estudio. De hecho, en este canal del poder de las frases cortas, en este capítulo grande que tenemos de frases cortas de método de estudio, te aconsejo que vayas mirando algunas y tomando para ti las que más te puedan servir. Me atrevo a decir algunas universales. Método de estudio. ¿Qué le recomiendo yo a mis hijos? ¿Qué le recomiendo yo a los estudiantes respecto al método de estudio o a las estrategias de estudio universales? Pues yo le digo, mira, ¿qué ha funcionado? ¿Qué suele funcionar en los buenos estudiantes? Les digo 5 cosas, tenga en cuenta. Primero, estudia todos los días un poco. Segundo, pon atención en clase. Tercero, ten un cuaderno donde puedas anotar todas tus tareas y los apuntes. Cuarto, pórtate bien en el colegio o en la universidad. Y 5, tómate muy en serio tus estudios. Exactamente es una serie de recomendaciones que puedes utilizar. Hay muchísimas más. Sin embargo, el consejo de la frase que estamos reflexionando es mejor tener algún método que ninguno. Pues eso les aconsejamos, que usted pueda tener un propio sistema y vayas construyendo algo que tú puedas llamar mi método de estudio y probarlo en la realidad. Ahí te vas a poder dar cuenta si funciona o no funciona de acuerdo como a las notas que vas sacando a lo largo de tu curso. Si tu sistema de estudio, supongamos los escenarios que podían ocurrir aquí son: no tengo ningún método de estudio y siempre me va a regular académicamente, voy de timbo en tambo. Entonces ya tiene la explicación. Entonces organiza tu propio método de estudio. Entonces si ya tienes algunas recomendaciones, algún pequeño método de estudio y lo estás poniendo en práctica y digamos que no te está yendo todavía muy bien, ya sabes que puedes sobre ese método, no es gracias a la suerte, no es por culpa de que uno no tenga la capacidad, sino que mi método no está funcionando muy bien. Entonces, si tus notas no son muy buenas, ese método que tengas, perfecciónalo un poco, hazle ajustes, agrégale algunas recomendaciones adicionales y obsérvalo hasta cuando funcione bien, porque llegará un momento en que las cosas funcionan bien gracias a que tú tienes la actitud y tienes un buen método. Si ya tienes un buen sistema de estudio y te está funcionando bien, déjalo así y si acaso le vas haciendo las mejoras sucesivas que haya de lugar para mantenerte siempre entre los buenos lugares o los primeros lugares en el curso donde estés. Con una observación, y es que el método que tú tienes en primaria no va a ser exactamente el mismo que vas a requerir en bachillerato, porque requiere algunos ajustes, seguramente en tiempos, en intensidades, algunas recomendaciones, depende del profesor o de la materia que estés, pueden requerir algunos ajustes. Tampoco el que te está funcionando en bachillerato pueda ser el mismo que funcione en la universidad, y después el que te funciona en la universidad tampoco necesariamente es el que tenga uno que tener si está haciendo cursos online. Pero en general, al menos las recomendaciones fundamentales son muy parecidas. Conclusión.
ten un método personal de estudio, cualquiera, así sea sencillito, que es mejor que no tener nada, porque el que no tiene nada, ningún método, al final va a creer que le está yendo mal porque tiene mala suerte o porque no tiene la capacidad, y eso no es verdad. Ajuste el método y encontrará grandes sorpresas, que triunfar es más fácil de lo que crees. Y ya sabes, si no sabes qué hacer, una frase te lo puede resolver. Se me olvidaba, ¿cuál es mi método? Mi método personal tiene varios componentes, pero el más importante es que yo imagino lo que leo. De esta manera mi biblioteca se convierte en una selva y yo me puedo convertir en un aventurero. Todo con el poder de la imaginación. Algún método es mejor que ninguno.